Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Muy bien, magnífico, me gustó eso, calidad. Bueno, mi nombre es Lester Villatoro, para aquellos que no me conocen. Es un placer tenerlos aquí y como dice el pastor, comparto el sentimiento. Es una alegría poder verlos que están constantes domingo a domingo y como dijo nuestro pastor, trayendo siempre una expectativa de ver a nuestro Señor moverse en nuestras vidas, porque sabemos que es un Dios vivo, es un Dios que habla en todo tiempo. Así es. Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que ha sido esta serie titulada Himno del Cielo. Han sido 3 semanas que hemos ido aprendiendo lo que es la adoración. ¿Ok? La primera semana hablamos de qué era la adoración y definimos el concepto, y es la respuesta humilde y obediente para honrar a Dios supremamente con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es la definición de adoración. La segunda semana hablamos por qué adoramos. Y es porque en última instancia nosotros adoramos porque nuestro Padre, escuche esto, es bueno. Él es muy bueno y sus planes para mí y para usted son buenos. La tercera semana, que fue la semana pasada, hablamos sobre cómo se adora, cómo adoramos. Y tocamos 2 puntos, que era priorizar el quién sobre el dónde o el qué. ¿Se acuerda que utilizamos la escritura sobre la mujer samaritana junto al pozo? Que ella decía, no, es en el monte y es en este lugar. Y él no dijo, yo soy al que tienen que adorar. Es el quién, no el dónde y el qué. Y la segunda cosa que hablamos era que esto involucra nuestras mentes, y nuestros corazones. Entonces hoy daremos cierre a esta serie de Himno del Cielo y hablaremos sobre sacrificio. El sacrificio como adoración. Usted sabía que el sacrificio también es una adoración. ¿Por qué es un acto de adoración? Porque el sacrificio, escuche, es el acto de renunciar a algo muy valioso para nosotros y generalmente es por el bien de una causa mejor. Ese es el concepto de sacrificio. Entonces, el sacrificio no solo se trata simplemente de matar algo. Sí, porque conocemos el Antiguo Testamento, había sacrificio de animales. No solo se trata de presentar algo, sino que se trata de lo que representa el sacrificio. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 4 y se va a dar cuenta de un par de cosas por aquí. En lo que usted busca esa escritura, a mí me gustaría presentarnos delante del Señor. Te damos gracias, Dios, en esta tarde por el privilegio de estar delante de tu presencia y también por el privilegio de Dios de poder escuchar tu palabra. Permítenos, amado Señor, ser buena tierra para que la semilla hermosa y preciosa y poderosa de tu palabra, Señor, halle cabida en nosotros y pueda arraigarse y podamos dar ese crecimiento y ese fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. En Jesús, esta es nuestra petición, Señor. Gracias. Entonces dice Génesis capítulo 4, verso 3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Verso 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado, escuche, yace a la puerta y te codicia, pero tú debes vencerlo. Cuando yo leo estas últimas palabras, da como la idea de intencionalidad. ¿Sí? Entonces lo que entendemos aquí es que el sacrificio de Abel fue aceptado, pero el sacrificio de Caín fue rechazado. El libro de Hebreos nos habla que es imposible agradar a Dios sin fe.
Dice que el que le busca es necesario que crea que Él existe y que Él galardona a aquellos que le buscan. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 11, verso 4, y nos da una perspectiva diferente de lo que aconteció en Génesis capítulo 4. Capítulo 11, verso 4, dice esto: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Entonces lo que entendemos que aquí en el libro de Hebreos, lo que observamos es la actitud de Caín al ofrecer su ofrenda al Señor. Él simplemente hizo lo que se le ordenó, lo que se pidió y lo que se estableció. Pero lo hizo con una actitud contraria. Porque es muy fácil solo agarrar un borreguito y matarlo y presentarlo como algo que hay que hacer. Pero ¿qué diferencia hay cuando el sacrificio cuesta? Cuando toda la intencionalidad de tu corazón está puesto en ese sacrificio. Probablemente Caín dijo: bueno, voy a agarrar esto de aquí, de esta tierra, y creo que con esto está bien, lo voy a presentar. Probablemente Abel lo que dijo es: estos dos son unos buenos ejemplares, probablemente estos sean algo que le agrade al Señor. Y le puso esmero, y le puso dedicación, y los cuidó, y se aseguró de que fueran una ofrenda, que fueran agradable al Señor. Antes de cualquier sacrificio siempre viene la disponibilidad y la intencionalidad de nuestros corazones. ¿A quién de ustedes le gustaría que cuando le van a regalar algo, le presenten algo que usted sabe que ahí en la esquina lo vendieron y que venía a la carrera el que trajo su presente y le dijo: oh, mira, aquí está, felicidades? ¿A quién le gustaría un regalo así? A nadie, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es una obligación llevar un regalo a la fiesta. Pero ¿qué tal aquel que tomó la intencionalidad y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero de mi corazón bendecirte y yo quisiera prepararte un banquete. Y no te preocupes, yo me encargo de los gastos, solo dime a qué hora tengo que estar aquí. Y tú ves a aquella persona, un derroche de atención, y con todo su amor y su intencionalidad de su corazón, quiere ofrecerte algo que le cueste. Cuando yo leo esta historia de Caín y Abel, esto es lo que yo miro: la intencionalidad del corazón. Entonces, una vez más le repito, el sacrificio no se trata simplemente de ofrecer algo, sino más bien de lo que representa. Esto nos da una pista de que esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto de actitud. Abel basó su sacrificio en la fe, mientras que Caín no lo hizo. En el libro de los Levíticos podemos ver al menos 4 diferentes tipos de ofrendas o de sacrificios que fueron establecidos. Permítame, se los leo. La ofrenda quemada era uno de esos, y esto era para expiación por el pecado. Y esto trataba de nuestra condición espiritual. Había que hacer un sacrificio. Luego la segunda ofrenda era una ofrenda de grano. Era un regalo o un tributo, escuche, además de lo que ya se requería. Y esto se ocupaba de nuestra condición egocentrista. La tercera ofrenda era una ofrenda de paz, enfocada en el bienestar. Trata de la división relacional entre nosotros y Dios, que busca restaurar la comunión. Y la cuarta era la ofrenda de purificación. El sacerdote proveía ese animal para el sacrificio, y esto apunta a la idea de que no podemos purificarnos a nosotros mismos. Y esto hay un contraste con el Nuevo Testamento, donde Jesús entra en este cuadro. Entonces, antes de seguir a eso, me gustaría compartirles simplemente 2 cosas que son para mí muy importantes en cuanto a las ofrendas y los sacrificios, y son esto: para conseguir cualquier cosa se requiere una cierta cantidad de sacrificio. Mantenga eso en su mente. Para obtener cualquier cosa usted necesita cierta cantidad de sacrificio o de esfuerzo.
Y el segundo, que para conseguir lo que más necesitamos, lo que más queremos, hay que sacrificarlo todo. Cada vez que adoramos, nosotros vamos tras de algo. Cada vez que nosotros adoramos, o mejor dicho, cada vez que adoramos o vamos tras algo, sacrificamos algo. Ya sea tiempo, ya sea inversión, ya sea recursos, o sean emociones, o sea trabajo. Siempre hay una transacción. En otras culturas esto se practicaba. La gente sacrificaba cosas, sacrificaba animales a cambio de favores a sus deidades o a los dioses que ellos seguían. En el libro de Romanos habla de la ofrenda y el sacrificio de Cristo. Oh sí, porque el Señor Jesús también tuvo que sacrificar todo. ¿Se acuerdan los dos conceptos que le enseñé? Jesús tuvo que sacrificar todo para obtener lo que Él más quería, lo que Él más necesitaba. Y era salvar la humanidad, salvarlo a usted y salvarme a mí. Entonces, para adquirir algo, usted necesita dar algo. Entonces, este es el principio. Que para obtener algo se necesita sacrificar algo. Las cosas simplemente no van a suceder. Todo el Antiguo Testamento apunta a la obra de Jesús. Todo el Antiguo Testamento hace referencia a ese sacrificio que Jesús iba a llevar a cabo por nosotros, dándonos Él el primer ejemplo del sacrificio. ¿Se acuerda que hablamos de las ofrendas que se presentaban en el libro Levítico? Ahora en el contexto del Nuevo Testamento dice que la sangre es la ofrenda quemada. Señala la muerte física de Jesús y la expiación por el pecado que solo puede ser posible a través del derramamiento de la sangre. La ofrenda de grano señala una vez más a nuestro egocentrismo y que Cristo es la motivación central de nuestras vidas, no las riquezas, no las comodidades, no el placer y nada que pertenezca a este mundo. Nuestra dependencia es Él. La ofrenda de paz señala nuestra necesidad de paz y comunión con nuestro Dios, que solo fue posible por el sacrificio de Jesús. Yo quiero que esa palabra sacrificio quede incrustado en su mente. Que cuando usted diga la palabra, pronuncie la palabra sacrificio, usted pueda ver esa cruz. Que usted pueda ver lo que sucedió allí. La ofrenda de purificación señala la idea de que no podemos proporcionar los medios de purificación para nosotros mismos, sino que deben de ser proporcionados para nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad. Hay un concepto que me gustaría que usted escuchara, y es el concepto de ser un sacrificio vivo. Más adelante vamos a escuchar una invitación a hacer sacrificios vivos. Y esto lleva consigo el contexto del servicio a Dios. El sacrificio vivo, escuche esto, lleva consigo el contexto del servicio al Señor. Aquí es donde entramos usted y yo en este cuadro. Así que los objetos que se encontraban, ¿se acuerdan los objetos en los templos? En el templo del Señor, disculpe. Estos estaban allí para ser utilizados como instrumentos o vasijas de servicio. Ahora nosotros tomamos ese papel. Vasijas, ¿por qué? Porque podemos ser llenos de la presencia de Dios. Podemos ser llenos del Espíritu del Señor. Instrumentos, porque se pueden utilizar para servir a un propósito específico. Gracias al sacrificio de Jesús. Por lo tanto, hermano, el propósito es primordial. ¿Por qué? Porque es primordial para nuestro bienestar y nuestra satisfacción. La adoración es nuestro propósito, pero requiere sacrificio. Una vez más, la adoración es nuestro propósito, pero requiere sacrificio. Todos adoramos algo o a alguien, y esto es ineludible.
Pero debemos entender que cualquier cosa que hagamos que sea favorable y buena para nosotros requiere sacrificio. Le voy a dar un ejemplo. Y creo que todos peleamos con esto. La salud. Aún para tener buena salud requiere sacrificio. ¿Sí o no? ¿Ok? Imagínense, ya me anda diciendo el doctor que ya tengo que colesterol alto y que no sé qué. Si soy un chamaquito, un adolescente, un bebé. Imagínense. Entonces, aún la salud requiere, escuche esto, disciplina y hábitos saludables que hacen que sacrifiquemos lo que es fácil o aquello que es delicioso. Taquitos de lengua, no quiero mandar ninguna indirecta a nadie, pero todos sabemos que el pastor, ese es su debilidad. Ese es el pecado del pastor, tacos de lengua. Estamos con usted, pastor, vamos a estar orando por usted. Eso, magnífico. Entonces, el soltar esas cosas requieren un sacrificio. ¿A cuántos aquí les cuesta soltar el pan con café? ¡Ay, ya! Aquel levantó las dos manos. Hasta se le quedó trabada el codo así. Sí, ¿qué tal las relaciones? Las relaciones también requieren dejar ir lo que uno quiere hacer por el bien del grupo o de la comunidad o de la familia. Por ejemplo, relaciones importantes como el matrimonio. ¿Usted sabía que una de las cosas principales, muy importantes, fundamentales para que un matrimonio funcione es que haya un espíritu de servidumbre? ¿Así se dice? ¿Servitud? Sí, servidumbre. Magnífico. Sabía que por ahí iba. Donde su oficio o su responsabilidad es servirle a su cónyuge. No que su cónyuge le sirva a usted, sino que usted siempre esté viendo cómo puede servir. Eso requiere sacrificio, sobre todo cuando usted viene de trabajar y fue un día pesado, un día duro, donde tuvieron que ir a sacarlo del carro porque venía calambrado de trabajo tan fuerte que hizo, o su esposa tuvo un día estresante en el trabajo y viene con dolor de cabeza, no quiere ver a nadie, menos la cara suya. Entonces, el ser sacrificial es algo muy bueno, pero requiere el que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. También afecta la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque requiere el sacrificio de uno mismo de igual manera por el florecimiento de nuestros hijos. ¿A cuántos de ustedes han venido de trabajar y le dice el hijo, llévame aquí, llévame acá, necesito ir a comprar unas cosas, necesito que me lleve donde mi amiguita? Y usted tal vez desde las 4 de la mañana ya andaba arriba trabajando y usted solo quería llegar a casa a descansar. Pero es un sacrificio. Mire, mis hijas, a veces yo entraba a las 3 de la mañana, salía de mi casa. Manejaba 40 millas para ir al trabajo. Me tocaba pesado, ya de regreso eran casi 2 horas de manejo porque tenía que pasar por el downtown de LA. 2 horas para regresar. Trabado en el tráfico, con el sol del mediodía. Yo llegaba que yo solo le miraba bolitas grises en la cara a todo el mundo, del sol así en la cara mía. Y mis hijas estaban esperándome para que la llevara a hacer 1001 actividades y que tenían que ir no sé dónde. Le voy a decir, yo solo quería que me tragara la tierra. Pero entendí, si no lo hago yo que soy su papá, ¿quién lo va a hacer? Entonces el sacrificio está en toda nuestra vida, en todas las áreas. ¿Qué tal los recursos? Dejamos a un lado lo fácil, la pereza, por las dificultades y las obligaciones de un trabajo para poder obtener un ingreso. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a trabajar? No, hombre, voy a estar orando por ustedes. Porque a veces uno se levanta y uno lo que quiere es que le echen otra almohada, otra cobija y que, ¿verdad? No, que hay veces que uno no quiere, pero es un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que proveer para las necesidades de la casa. Entonces, si se fija, todo sacrificio requiere algo para poder obtenerlo. ¿Qué tal
cuando no se quiere cocinar ni limpiar la cocina. Y decimos, vámonos al restaurante. Sí, sacrificamos nuestra economía, nuestras finanzas, gastamos extra solo por no sacrificarnos en esa área. Y puede que nos pongan aprietos financieramente después. Pero como le digo, todo es un sacrificio. Y esto es muy importante. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, debemos abrazar, usted y yo, el principio del sacrificio. Usted y yo tenemos que abrazar el principio de sacrificio cuando se trata de nuestra relación con Dios. ¿Sabe quién nos dio el primer ejemplo? Su Hijo Jesús. Dios envió a su propio Hijo y lo sacrificó para que Él pudiera conocernos. Él ha provisto todo a través de la obra de su Hijo y la ayuda de su Espíritu Santo para permitirnos ser conscientes de que hay un Dios y que es nuestro Padre y que es nuestro Salvador. Pero ahora nosotros, entendiendo eso, tenemos que hacernos a un lado y negarnos para un beneficio mayor. Y es servir a la voluntad del Señor. Nuestro Padre Celestial nos dio todo lo que nos tenía que haber dado. Y la respuesta nuestra como adoradores, porque estamos hablando de la adoración y de la adoración en sacrificio, es negarnos a nosotros, humillarnos delante de Él y darle todo lo que nosotros somos. Él nos dio todo, ahora nosotros le vamos a dar todo. Él sacrificó a su Hijo por usted, ahora usted sacrifique todo lo que usted es por Él. Ese es el concepto. Eso es lo que Dios quiere. Dios, mire, nos está llamando a usted y a mí a hacer sacrificios vivos, que es nuestro acto espiritual de adoración y de servicio. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, pero no solo sacrificio vivo, sino que un buen sacrificio, santo y también agradable a Dios, que ese es su culto espiritual o su culto racional. Esa es su porción, ese es su deber. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probándoos a vosotros mismos podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque como le digo, es mucho más fácil solo pasar comprando un animalito en el camino para que lo sacrifiquen por sus pecados. Pero ahora el Señor nos ha llamado a que nosotros diariamente nos sacrifiquemos como una ofrenda buena, agradable, acepta en fe para nuestro Señor, que nos ha dado todo. Ahora su turno de usted entregarle todo a Él. ¿Sabe? Dice la Escritura en el libro de Juan, en una de las cartas a Juan, dice: y lo amamos porque Él nos amó primero. Él siempre nos ha dado el ejemplo. Nosotros, hermanos, yo lo invito a que usted expanda la idea de la adoración mucho más allá de un servicio religioso y la música. Usted piensa que adoración solo es lo que hicimos al principio. Eso es parte. Pero también la manera en que usted vive es un sacrificio al Señor. Y eso es lo que nos está invitando la palabra del Señor en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a seguir más adelante. Capítulo 9 nos muestra los frutos de un verdadero cristiano. Y estos requieren una negación propia y sacrificio por el bienestar de los demás. Porque no se puede ser cristiano o creyente o un hijo de Dios viviendo solo para usted mismo.
Lo que lo representa a usted o refleja que usted es un hijo de Dios es de la manera en que usted se despoja de usted mismo por el bienestar de los demás. Por eso el concepto de sacrificio al principio era soltar algo que uno en realidad quiere o que es valioso para uno, dice, por el bienestar de algo mucho mayor. ¿Y qué puede ser mayor que el bienestar del cuerpo de Cristo? Si el Señor dio su vida y todo lo que tenía que dar por usted, usted puede dar lo mismo por sus hermanos. Verso 9. Que el amor sea sin hipocresía. La palabra dice que amemos de hecho y no de palabra. No podemos amar fingidamente. O amamos o no amamos. Eso requiere sacrificio. Dice, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Eso requiere sacrificio. Ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y no solo con amor fraternal, sino dice con honra. Daos preferencia unos a otros. Dele la importancia, dele la atención, el respeto y el honor que cada uno de sus hermanos merece. No el que usted le quiera dar, el que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Todos ustedes son templo del Espíritu Santo. Por todos ustedes murió Jesús. Todos ustedes tienen la promesa de Dios y Dios es su papá. No hay ninguna razón por la cual yo tenga que menospreciarlo. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino dice fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Eso requiere sacrificio, eso requiere disciplina, eso requiere morir a uno mismo día a día. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. El pastor hizo una invitación, comentó lo que está sucediendo en los grupos de oración. Mire, le voy a decir, somos poquitos, pero están sucediendo cosas extraordinarias. Gente recibiendo sanidad, gente, mire, rompiéndose cosas en sus vidas. Hace 2 semanas solo llegó 2 personas al grupo de oración. Cualquier persona habría dicho, no, qué gacho, me levanté temprano, tuve que limpiar, preparar café. No, la palabra dice, 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Para mí es más que suficiente. Empezamos a hablar de la palabra y empieza Dios a hablarle a uno de los hermanos. Fue una experiencia tan hermosa. Yo estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi hermano. Y yo lo que quería era llorar en agradecimiento y en gratitud de la fidelidad de Dios. Fue increíble. Pero toma sacrificio levantarse en la mañana. Es un sábado. Pero vale la pena sacrificar nuestras vidas por el servicio del Señor. Por lo que experimenté ese día, yo me levanto todos los sábados para ver a Dios funcionar, activado en la vida de mis hermanos. Dice, mire, verso 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando usted sirva, cuando usted délo con todo su corazón. Dé lo mejor que usted tenga. El mandamiento es que ame a los demás como usted se ama a usted mismo. Usted se trata muy bien, trate a los demás como que fuera usted mismo. Porque si no, no le va a servir de nada su esfuerzo y su incomodidad del momento. Hágalo con un corazón agradecido y legal. Dígale, Señor, gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme servir. Gracias por permitirme ser una vasija y un instrumento de bendición. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tener el mismo sentir unos con otros. Y dice, no seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible,
En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Todo eso requiere disciplina, dominio propio y sacrificio. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Yo le recomiendo, agarre estos versículos y haga una lista y ponga un cuadrito aparte de todo eso y vaya marcando qué áreas de su vida usted está practicando estas cosas. Y usted se va a dar cuenta al final de la semana qué tan sacrificial es su vida. Si usted en realidad está siendo un instrumento del Señor. Este es otro concepto, el concepto del sacrificio del yo mismo. El sacrificio del ser, el yo. Nosotros necesitamos arrepentirnos de esto. Vivimos una vida muy egoísta. Nosotros debemos dejar de lado la mentalidad de vivir solo para nosotros mismos. Todo lo que somos y todas nuestras posesiones se deben administrar dentro de una mentalidad de administrar lo que Dios me ha dado para ser usados para sus propósitos y no para los míos. Para eso es. Si Dios me lleva a mí a una bendición material o en cualquier área de mi vida, no es para mi propia satisfacción y mi propio deleite, sino es para yo preguntarme: ¿qué quieres, Dios, que yo haga con esto que me has dado? De eso se trata. Todo lo que yo tengo es para el uso del Señor. Todo lo que yo soy es para el uso del Señor. Mis hijas son para el uso del Señor. Mi esposa es para el servicio y el uso del Señor. Mi hijo es para el servicio y el uso del Señor. Porque de Él provienen todas las cosas. Y yo simplemente quiero amarlo como Él me amó a mí. Al nivel que dio todo por mí, ahora yo quiero darlo todo por Él. Estas bendiciones podrían verse como riquezas, podrían verse como salud, fuerza, influencia. Podría ser una posición de poder o de autoridad, podría ser una reputación, podría ser experiencia, podría ser sabiduría. Pero estemos conscientes que somos hechos por Dios, sostenidos por Dios. Él nos provee y nuestro propósito es adorarlo a Él a través de nuestro caminar y vidas sacrificiales para el servicio del Señor. Esa es la mejor adoración que usted puede presentarle. Es muy fácil cantar una canción, sobre todo si es la que a usted le gusta. Pero es una mejor alabanza el negarte a ti mismo para bendecir a tu hermano. Es una mejor alabanza el que Dios vea que tú te esfuerzas y te sacrificas y te humillas y le dices: Dios, todo lo que soy es tuyo. Esa es una muy buena alabanza. La alabanza no es música, solo es una manera más de adorar. Si la adoración solo fuera música, Jesús hubiera sido músico, Él se hubiera dedicado a hacer canciones. Pero nos enseñó el verdadero significado de la adoración al Señor, y es a través del sacrificio. Ese concepto del sacrificio vivo: si doy un sacrificio, algo debe morir. Porque usted va a sacrificar algo, algo tiene que morir. Pero al mismo tiempo necesito someterme a aquel a quien le estoy dando el sacrificio. No es solo una profesión de nuestro amor a Dios, sino que nuestras acciones son las que demuestran nuestro amor al Señor. David dijo: nunca le daré nada al Señor que no me cueste. Lo que usted le ofrece al Señor, lo que usted le presenta al Señor, ¿le cuesta?
Yo lo invito a que usted reflexione en esto. ¿Qué tanto me cuesta lo que le presento al Señor? ¿Es una ofrenda intencional? ¿Qué me ha costado? El sacrificio de poner a los demás antes que a uno mismo. Una cosa es que usted se sacrifique usted mismo para servirle a Dios, y otra cosa es que usted se sacrifique para poner a los demás antes que a usted mismo. Algo que yo le he enseñado a mis hijas es esto: la persona que está junto a ti es más importante que tú. Y entonces una de ellas dice, pero si ella es más importante, eso soy menos. No, porque déjame, le digo ahora a ella, hija, la persona junto a usted es más importante que usted. Hay que sacrificarse por algo. Ahora el otro también se va a sacrificar por algo. De eso se trata. Un adorador ve las necesidades de las personas que lo rodean y tiene la capacidad de elevar esas necesidades por encima de las suyas propias, independientemente de lo que cueste. El punto relevante de esta tarde sería que el lugar de sacrificio es también el lugar de la adoración. ¿Usted sabía que el monte donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac es el mismo monte donde después se estableció la casa de alabanza y la casa de adoración del Señor, el templo de Salomón? El mismo lugar del sacrificio es su mismo lugar de adoración. ¿Tú sabes cuánto costó, cuánto se pagó para que usted y yo estuviéramos aquí en este lugar y tuviéramos la oportunidad de adorar al Señor? ¿Tú sabes cuánto costó? Costó la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús. La adoración incluye acciones de servicio, evangelismo, alcance, excelencia en tu servicio, mayordomía de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestra salud, y honrar a Dios en nuestras relaciones familiares y en nuestras áreas de influencia. El enfoque aquí está directamente en nuestras vidas, las cosas que hablamos, los pensamientos que tenemos, nuestras acciones, como una adoración al Señor. Cierro con esto. Esto es un dicho anónimo, no sé quién lo escribió. El asunto es que nosotros hemos llegado a creer una mentira, que el vivir como siervos para alguien te hace menos, o tú sientes que te están quitando algo, como que te estuvieran robando y te estuvieran haciendo de menos. No. El sacrificio es lo más hermoso que existe en el mundo. El sacrificio no está nunca en renunciar a lo que uno es. El verdadero sacrificio está en seguir siendo lo que uno es. Por sus frutos se conoce el árbol. El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, o justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Él es quien Él es. Nuestra vida debe ser así. Siempre de bendición, siempre de servicio. No estás perdiendo nada. Estás ganando mucho delante de los ojos del Señor, porque estás presentando una ofrenda agradable, como hizo Abel. Y dice que Dios daba testimonio de sus ofrendas. Ese es mi anhelo, que Dios dé testimonio de sus ofrendas, de su vida sacrificial, de su vida de servicio, que refleje lo mismo que Jesús reflejó. Padre, te damos gracias en esta tarde. Dios, tú eres bueno, eres extraordinario. Gracias, Señor, por enviar a Jesús y mostrarnos lo que es una vida de adoración. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos a una perspectiva diferente, a una vida con propósito, a una vida con motivo. Dios, gracias por enseñarnos el sacrificio. Gracias, Señor, por enseñarnos este concepto tan hermoso, que esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, porque alguien se sacrificó por nosotros. Y tú también, Padre, sacrificaste a tu Hijo. Dios, permítenos vivir una vida que sea digna, Señor, de alguien que se llame hijo tuyo. Enséñanos a ser como Jesús, como lo describe el libro de Filipenses, que se despojó de sí mismo, no considerando ser Dios,
sino que se despojó y tomó forma de siervo para servir. Y dice que aprendió obediencia hasta la muerte, y una muerte, Señor, de cruz, una muerte horrible, vergonzosa, pero lo hizo Dios por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de vivir vidas sacrificiales para nuestros hermanos y amarlos como tú nos amas, Dios. Esta es nuestra petición, esta es nuestra necesidad. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga. Gracias por escucharme. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Me edifica, me llena y espero que usted se sienta igual. El Señor me les bendiga.